que no lograron terminar el sistema y hoy día son adultos y quieren terminar sus clases, otros con niños más chicos y así. Buenas tardes. Trabajo en una nocturna con alumnos que llegan de la pega, que vienen cansados. En esas condiciones yo tengo que lograr que aprendan química. El gran desafío que tenemos acá es que los jóvenes encuentren las oportunidades para poder cumplir sus sueños. Mi sueño es ser una actriz famosa. Voy a sacar a ganar si Dios quiere. Mi sueño es de tener a mi hija bien, poder darle todo lo que ella quiera y hacerle una gran mujer. Vamos a hacer la siguiente actividad. Les voy a entregar una carta. La van a analizar y después uno de cada grupo la va a leer. Estimado jefe de recursos humanos, de la siguiente. En la medida que ellos desarrollen un lenguaje, van a poder desenvolverse de mejor manera dentro de lo que les espera en la vida. Si un niño no se emociona con algún aprendizaje, ese aprendizaje no va a ser significativo. Son aprendizajes de vida. Yo creo que ahí el profesor tiene la gran oportunidad. De estar contigo en la playa para que disfruten. Te quiero, Eduardo. Besitos, firmarte. Comprender algo, uno llega a sentirse feliz. Es el fin de la educación. Bueno, ese es el pequeño resumen de la película que estamos haciendo en Chile, que estamos exhibiendo, y lo que busca es decirle a todos los profesores su profesión es la más importante, asúmanlo, motívense con ello, tienen un gran trabajo por delante, miles de dificultades, pero si es que hacemos un cambio en la sala de clase, haremos un cambio en toda la educación y con ello en la vida de las personas. Como decía ayer el profesor, cuando un niño se emociona con un aprendizaje, le cambia la vida para siempre. Ahí tenemos una pregunta. Félix Martínez, Centro Educativo San Vicente de Paúl. Mi pregunta es, ¿hay alguna evaluación de remuneración de pago en el sentido de los profesores en Chile para hacer una comparación de lo que gana un profesor y lo que es la ganancia de la población? Sí, hay mucho de eso. Nosotros, como les mostraba ahí, estuvimos haciendo un trabajo el año pasado de casi 7 meses en ese foco particular. Invitamos a directores de escuela, a expertos en educación, académicos, gente de fundaciones, armamos un grupo muy contundente, políticos, y armamos unas mesas de trabajo para identificar cómo podíamos mejorar las condiciones laborales de los docentes. ¿Qué se encontraba en Chile? Primero que todo, que de los profesionales, los profesores eran los peor remunerados. Ahora, a nivel de la población, obviamente ellos no estaban tan mal, estaban bastante por sobre el salario de una persona común en Chile, pero de los profesionales ellos eran los peores remunerados. Era la profesión, seguramente aquí pasa lo mismo, era la profesión que más había mejorado sus salarios en los últimos 20 años, pero todavía seguía siendo la profesión de peores remuneraciones. Segundo tema, era una profesión en la que había poca varianza. O sea, yo entraba, partía ganando eso y después más o menos me quedaba, ¿cierto?, estático. Me quedaba y me costaba mucho seguir desarrollando. Y muchas veces me desarrollaba por incentivos que no estaban asociados directamente al aula. Había más incentivos para salir del aula. Por ejemplo, yo iba a ganar más en Chile saliendo del aula y trabajando en una asistencia técnica pedagógica que manteniéndome en el aula. Entonces, como país estábamos diciendo, yo le pago más a un profesor que sale del aula, que es lo más importante, a uno que se queda ahí. O sea, un incentivo totalmente errado.
Y así muchas de esas problemáticas que se repiten en Latinoamérica, que son transversales y que son una de las principales políticas que hay que cambiar, una de las principales por la cual hay que partir. Hay que dar más oportunidades de desarrollo a los docentes en el aula, hay que transformarla en una carrera más competitiva. Yo creo que ustedes seguramente tampoco están pidiendo, yo quiero ser remunerado, ¿cierto?, como actor de cine, ¿cierto?, Brad Pitt, yo quiero ganar como Brad Pitt, ¿no? No, los profesores tienen otros incentivos importantes en su trabajo. No piden necesariamente ganar como el mayor dueño de empresa. Eso tampoco te va a cambiar la vida, la remuneración no es todo, ¿cierto? Pero sí es importante que tenga un salario competitivo, en la medida que cuando yo pueda decir, ok, yo voy a ser profesor, tengo todas estas dificultades, es un trabajo difícil, pero por lo menos voy a tener una vida, ¿cierto?, por la cual vivir bien, voy a poder dedicarme bien a mi trabajo y lo mejor de todo, voy a poder cambiarle la vida a las personas. Cuando se logran confluir esos dos puntos, yo creo que los países pueden generar un gran cambio en su nivel de educación. Bueno, con relación a la educación, yo creo que es un elemento bifactorial. Tú no haces nada tampoco con tener buenos maestros si en el fondo no tienes buenos padres también, que le den seguimiento a lo que es la educación. Y te pongo el ejemplo mío. Yo tuve padres que tuvieron un nivel de educación relativamente bajo, pero tenían el papel de ser padres, que eso es lo que se ha olvidado hoy en día, de la responsabilidad del padre, y que es un asunto que es relacionado en proceso de enseñanza-aprendizaje, profesor, alumno y padres. Así es, eso, o sea, toda la razón, yo creo que ese es un muy buen punto, pero lo que el desafío, yo creo, de los, por ejemplo, directores de colegios o de los equipos de profesores de los colegios es lograr generar ese trabajo en comunidad. Hoy día el desafío del profesor es mayor quizás que hace 20, 30 años, partiendo por la disciplina, manejar un curso de 50 alumnos en que los padres no son capaces de manejar ni siquiera uno en su casa. Imagínense la suma de ellos, ¿cierto?, en la sala de clase. Entonces, de eso estamos hablando cuando yo digo que es difícil. Ahora, que sea difícil no quiere decir que no sea posible. Y por ejemplo en Chile nosotros encontramos muchos casos de escuelas que en forma comunitaria, partiendo por el director y los profesores, lograron motivar a todos los apoderados en el aprendizaje. Entonces hay que pensar que en los lugares más vulnerables que a algunos de ustedes les toca trabajar, los padres son otra complicación, o quizás la mayor complicación. Entonces, el profesor tiene que asumir un desafío que es difícil, pero que tiene que ser parte de la ecuación, y que es cómo yo logro que el padre sea parte de mi equipo y no un enemigo en mi equipo. Y existen metodologías de trabajo, no voy a tener el tiempo obviamente para exponerla acá, pero existen metodologías de trabajo para hacerlo. Hay pautas de trabajo en las cuales uno identifica cómo trabajar con los apoderados, cómo sumar a la comunidad con los apoderados. El caso, por ejemplo, de Jasna Jelincic, ella a 26 años entra a este colegio, no cambió los profesores, ella no fue y cambió los profesores, con los mismos profesores, con los mismos padres, en 2 años cambia la relación en la comunidad y logra mejorar en forma sustancial los aprendizajes de los niños. Entonces se puede hacer, no es fácil, requiere mucha metodología, mucho trabajo, mucho apoyo en equipo. Eso es algo que no hay que olvidar, los profesores tienen que trabajar en equipo. No sean entes que viven solos, trabajen en equipo, apóyense con sus directores, apóyense con los padres. Eso sí. Bueno, un gran saludo a todos, muchas gracias, y la verdad, cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy disponible. Muchísimas gracias, felicitaciones por ese trabajo tan interesante y de tanto impacto de Elige Educar. Gracias, Hernán. Bueno, antes de pasar a la última conferencia de la mañana, quiero saludar la presencia de la licenciada Elena Vilella de Paliza, presidente de Educa, que está con nosotros ahora. Invito al doctor Augusto Ibáñez a que ya venga por acá. Viene con los auspicios de la Fundación SM de España. Es doctor en Química por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Nuevas Tecnologías
y en programas de desarrollo directivo del IESE. En 1993 se incorporó al grupo SM para elaborar los nuevos materiales de la reforma LOCSE, de la ley, ¿verdad? De la ley general, así como el proyecto Ciencia en Acción, una colección de videos didácticos. En 1998 se le encomendó la creación del Departamento de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, de donde surgieron proyectos como Profes.net, eran comunidades virtuales para profesores, también Librosvivos.net, extensión en la web de los libros de texto, además de pilotos experimentales para formación online de docentes y para la investigación del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde 2008 se ocupa de la dirección editorial corporativa de SM, con responsabilidad sobre la estrategia editorial en el ámbito educativo y la línea editorial. Con ustedes, el doctor Augusto Ibáñez, quien nos hablará sobre nativos digitales y el uso de libros electrónicos. Recibamos. Muy buenos días a todos. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes con esta oportunidad de compartir mis reflexiones sobre el impacto digital en la educación. Bueno, el título que hemos puesto, que acaban de citar, es un título bastante más tecnológico, pero vamos, no se asusten, no se me asusten, porque no vamos a hablar mucho de tecnología. Realmente de lo que vamos a hablar fundamentalmente va a ser de educación, Vamos a hablar de nuevas formas de enseñar para nuevas formas de aprender, y lógicamente saldrán por el medio nuestros alumnos, estos nativos digitales, y también saldrán pues algunos medios como los libros digitales, pero vamos, realmente eso no es lo importante es el papel educador. Primero voy a hablar un poquito de estos nativos inmigrantes digitales, pero me gustaría empezar con una imagen que a mí me llama mucho la atención y que creo que es bueno tenerlo presente, porque es muy frecuente que todos veamos el mundo de la tecnología cuando llega al aula como algo transitorio, ¿no? Que ha ocurrido habitualmente en la educación, ¿no? Hemos pasado por las diapositivas, por los vídeos, por la televisión educativa, etc. Bueno, esto es una moda más, ¿no? Esto es una imagen de Faraday que está en una reunión muy multitudinaria, haciendo unos experimentitos, allá por 1830 aproximadamente. Ponía un imán con unos cables, se movía el imán y había mucha gente que quería escucharlo. De hecho, aquí está el príncipe, en esta imagen, el príncipe de Reino Unido, escuchándolo, ¿no? Cuenta Isaac Asimov que en una de estas sesiones de Faraday, una persona del público le preguntó: oiga, pero doctor Faraday, ¿pero para qué sirve todo esto que nos está contando? Y Faraday dijo: ¿y para qué sirve un niño recién nacido? Bueno, me parecía interesante esta anécdota porque, si se fijan un poquito en el mundo de Faraday, lo que estaba presentando, esos experimentos que estaba haciendo muy primitivos, en realidad estaba sentando las bases de la electricidad. 25 años después se presentó el primer generador electromagnético y 50 años después empezaron a electrificar las calles de las ciudades. Y hoy día yo creo que no hay nadie que confunda la electricidad pues, con una bombilla, con una lámpara. Nadie confunde. Todo el mundo entiende que la electricidad es una forma de mover la energía de un modo sencillo. Bueno, pues quería decirles que hoy de lo que vamos a hablar es de una forma de mover el aprendizaje y el conocimiento de un modo sencillo. No vamos a hablar de páginas web, ni siquiera de libros digitales, aunque los cite, ¿no? Realmente vamos a hablar de una forma de mejorar la información de la sociedad, ¿no? Estas son las tecnologías. Por eso tiene tanto impacto en la escuela, por eso es tan importante y por eso hablamos ahora de ello, ¿no? En España solemos decir, cuando algo pone todo patas arriba en una sociedad, decimos, bueno, es que ha sido como cuando entra un elefante en una cacharrería, ¿no?
Bien, pues las tecnologías han hecho esto, ¿no? Han llegado, nos han puesto todo patas arriba y han transformado la forma en que pensamos, la forma en que vivimos, la forma en que aprendemos y, lógicamente, la forma en que educamos. Hay un mensaje que me parece relevante hablando de un nuevo paradigma, y es que muchos de los que estamos aquí, desde luego yo, hemos sido espectadores. Estamos acostumbrados a que en el cine nos digan lo que hay que ver, a que la música nos la seleccionen, a que en teatro nos digan, la televisión nos diga qué programas. Bueno, pues esto ha cambiado, ¿no? Realmente lo que ha hecho Internet ha sido pasar de espectador a usuario, y nuestros alumnos ya no son espectadores, son usuarios. Esto tiene muchas consecuencias en la educación, porque en la educación que nosotros conocemos, quien controlaba la oferta controlaba el proceso. El emisor hablaba para muchos y, por tanto, decidía lo que había que decir y lo que no. Pero ahora resulta que quien decide es el usuario, porque hay tantos emisores como receptores. Y surge un problema muy importante. La escuela ya no tiene sentido que se dedique a actuar emitiendo información. El papel de la escuela en este momento, lógicamente, es construir criterios para que los alumnos sean capaces de sobrevivir en un mundo sobreinformado. Es decir, el papel de construcción de criterios es el gran papel de la escuela hoy. ¿Quiénes son estos usuarios? ¿Quiénes son estos creadores de información? Pues son lo que Mark Prensky, que aparece ahí en la imagen, llama los nativos digitales, ¿no? Dice, nosotros somos inmigrantes, mientras que nuestros hijos son nativos en este mundo de Internet y de la información. Bueno, pues los nativos efectivamente no son espectadores, son usuarios, son creadores de información. Nuestros alumnos han nacido en un mundo en el que esperan ser capaces de crear, de consumir, de remezclar, de compartir la información con los demás y los materiales. Es decir, la era del uno a muchos, que es esta forma del broadcasting que nosotros hemos conocido, ha terminado. Ahora es la era del uno con todos. Esa es la era en la que viven nuestros alumnos. Y claro, lo que decía Prensky en este libro, Cómo enseñar a los nativos digitales, es que los alumnos de hoy ya no son como aquellos para los que nuestro sistema educativo fue diseñado. Y ahí tengo un poco mi reflexión. Los alumnos han cambiado, lógicamente. Estos nativos han nacido con la tecnología y la usan como una extensión de sí mismos. Piensen simplemente en el móvil. El móvil para muchos niños es parte de su vida. Tienen ahí todo lo que les importa. Están sus amigos, sus contactos, su música. Está todo. Si les quitan el móvil, no les han quitado un dispositivo, les han quitado una parte de ellos. Por eso no lo aceptan. Hay profesores que tienen dificultades para retirar ese móvil en clase cuando está prohibido. El niño acepta cualquier cosa menos que le quiten eso. Es parte de él. En cierto modo es como una prótesis, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estos niños sí tienen una parte muy interesante que podemos aprovechar en el aula, ¿no? Y es que están muy abiertos a colaborar. Les gusta conectarse, hacer redes y, eso sí, reciben tantos estímulos que les cuesta muchísimo concentrar la atención. Claro, no es la situación nuestra, en la que había un estímulo casi único, ¿no? Ellos reciben muchos y por eso ellos tienen que decidir qué les importa y qué no les importa. Y muchas veces lo que más les interesa no suele coincidir con la educación formal. O sea, ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? De ahí la importancia de pensar en la motivación. La pregunta que se hace Prensky es, oye, si cambian tanto estas cosas, ¿realmente estos niños piensan de una forma diferente? ¿Piensan de una forma diferente? Bueno, pues según él sí, porque piensa que el paso de una cultura impresa a una cultura multimedia pues genera modificaciones cognitivas de muchos tipos, ¿no? No voy a entrar en detalles porque luego dispondrán de la presentación. Pero esto es muy importante porque desde hace unos años se ha desarrollado mucho la neurociencia y sabemos que el cerebro realmente es flexible, que aprendemos durante toda la vida y que se construye con las experiencias. Es decir, el cerebro realmente se está adecuando a las experiencias que recibe.
Aquí he puesto una frase de Blackmore, de una neurocientífica muy interesante, que contaba, ella experimentó, por ejemplo, el caso de los violinistas, y descubrió que un violinista que está trabajando, que ha aprendido a tocar el violín desde muy pequeño, tiene muy desarrollado la parte derecha del cerebro, que es la parte de la creatividad, mientras que un violista que aprende más tarde, pues lo tiene menos desarrollado. O sea, realmente demostró con otros experimentos que realmente el cerebro evoluciona con las experiencias que recibe, ¿no? Bien, esto ya se suponía hace años. Esto es una máquina de escribir reproducida que utilizaba el filósofo Nietzsche, que se dice que fue el primer filósofo que utilizó una máquina de escribir en la historia, ¿no? Y lo interesante fue que se comprobó que dejó de escribir unos textos sesudos, profundos y argumentativos y pasó a hacer aforismos, porque la máquina le hacía pensar de otra manera. Y eso es lo que decía él mismo, entendió. Bueno, es que nuestras herramientas de escritura trabajan en nuestros pensamientos, nos cambian la forma de pensar. Bueno, eso es lo que dice ahora la neurociencia. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, lógicamente, es si, cambiando el contexto de esta manera, debe cambiar la escuela. La realidad es que hay una crisis, esto es mundial, todo el mundo está dando vueltas al modelo educativo porque hay una cierta insatisfacción sobre la calidad del sistema. Por un lado hay mucho abandono, hay mucho fracaso escolar, hay una falta de adaptación a los cambios sociales, se cuestiona, y esto a los educadores nos genera muchísima incertidumbre y mucha inquietud, se cuestiona si lo que enseñamos es pertinente. Y quizá lo más grave de todo es que la escuela está fallando en su función compensatoria. Antes han aludido a los resultados de los exámenes PISA en el ponente anterior, y hoy día todavía se sigue viendo que el mayor predictor de éxito en los exámenes PISA es el entorno socioeconómico del alumno, es decir, los ingresos de la familia. Al final, cuando uno quiere anticipar cuál va a ser el resultado de un niño, va muy asociado a la situación de la familia. Eso es una mala señal de la escuela, porque el papel fundamental de la escuela es la equidad, es conseguir que todos los niños progresen según su potencial y no según el entorno donde han crecido. Entonces, bueno, realmente hay un problema en el modelo. Y la pregunta final que yo haría, y que se hace Prensky, es, oye, y teniendo en cuenta todo esto, ¿servirán los métodos de los inmigrantes para enseñar a los nativos? ¿Servirán los métodos con los que nosotros aprendimos para que aprendan estos nativos que han cambiado tanto? Bueno, claro, las reuniones como estas sirven para intentar imaginar la escuela que viene, la escuela del futuro, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a mover? No es nada sencillo. Les voy a poner una imagen de cómo se suponía que iba a ser la escuela en el año 2000. Esto es un dibujo del año 1900 que decían, dentro de un siglo la escuela será así. Y se ve que no es exactamente así, ¿no? O sea, realmente imaginamos el futuro según el paradigma del presente. Entonces aquí hay un paradigma mecanicista y decían, bueno, pues en el año 2000 los niños van a estar así trabajando en la escuela, ¿no? Lo que sí que sabemos cuando queremos anticipar el futuro es que por primera vez en la historia estamos preparando a nuestros alumnos para un futuro que no podemos describir claramente. Y esto nunca había ocurrido antes. Es decir, realmente nuestros alumnos se están preparando para trabajos que ni siquiera existen. Por tanto, cuando centramos la educación en datos, pues tenemos que ser conscientes de que eso va a caducar. El conocimiento caduca igual que los yogures. Y realmente no les hacemos un gran favor llenándoles la cabeza de cosas poco útiles, ¿no? La escuela del pasado, me gusta compararla con esta imagen. Esta es una imagen de una persona muy cercana a SM, de Francesco Tonucci, y la dibujó en el año 70, donde él hacía una crítica muy profunda al modelo educativo. Y, a ver si la explico, se ve que en esa máquina de la escuela entran niños muy heterogéneos por la parte de la izquierda. Es una estructura de factoría, de proceso por lotes, ¿no? Y experimentan una serie de procesos y salen un grupo de niños idénticos por la parte de la derecha. Son los niños que han superado los estándares. Pero hay una tubería de desechos
donde se encuentra un volumen altísimo de los niños que no han conseguido pasar, de los niños fracasados, de los niños que el sistema ha expulsado. Bueno, pues esto es la escuela que hemos tenido. Y hay un pequeño problema actualmente, y es que los niños que salen homogéneos salen preparados para trabajos que no existen, con lo cual a lo mejor su formación no es muy útil. Y entre los niños rechazados hay un montón de gente creativa, de gente muy interesante, con un talento extraordinario, que hemos expulsado del sistema y que los necesitamos para el futuro. Por tanto, si la escuela la planteamos así, tenemos un serio problema. Esa es un poco la reflexión de este planteamiento. En cierto modo, por plantear el tema de los estándares, lo pongo con esta viñeta donde el profesor le dice a estos animales del bosque, para una selección justa, todo el mundo tiene que hacer el mismo examen. Por favor, súbanse todos al árbol, ¿no? Bueno, pues en cierto modo es lo que hacemos en la escuela a veces, ¿no? Sí, súbanse todos al árbol, ¿no? Y fíjense que hay uno que sonríe más que los demás, ¿no? Lógicamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, voy a poner una gráfica un poco compleja, pero yo creo que es importante. El problema es que la escuela surgió en la era industrial, después de la irrupción de la imprenta, que sacó el conocimiento de los monasterios y de las élites de la nobleza y lo llevó al mundo, y surgió para homogeneizar, surgió para preparar una clase trabajadora que fuera capaz de trabajar en esos procesos industriales. Por eso cuando nos imaginamos el futuro de la escuela, lo que hacemos es extrapolar, nos imaginamos esa línea recta, ¿de acuerdo? Esta línea de puntos es por donde vendrá el futuro. Bueno, ya anticipo que nos vamos a equivocar, seguro. Pongo un ejemplo. Fíjense en las películas estas de James Bond antiguas, que envejecen muy deprisa, de ciencia ficción. La de ciencia ficción envejecen muy deprisa porque ves a un agente que lleva una mochila voladora y va a un sitio, se teletransporta, y después de hacer unas cosas rarísimas llega a una mesa, agarra un teléfono y dice, operadora, póngame con el número tal, ¿no? Entonces no han acertado nada. O sea, realmente el que estaba imaginando esa situación estaba extrapolando el mundo que tenían y se imaginaba en un futuro con operadoras y con gente voladora, y resulta que no se parece nada. No va a pasar igual, ¿no? Pero se nos ha complicado mucho la vida, porque con la irrupción de Internet y la aparición de la era digital, es que el nivel de conocimiento de la sociedad ha crecido exponencialmente y no tenemos ni idea de por dónde se va a mover. ¿De acuerdo? Esto mete el problema en la cancha de la escuela. El conocimiento crece exponencialmente, no sabemos por dónde nos movemos, no podemos atisbar el futuro que viene. Y además, todavía se complica un poquito más por esto que comentaba hace un momento, ¿no? Y es la eclosión de la neurociencia. Es decir, ahora los docentes tenemos unas herramientas para entender mejor cómo funciona el cerebro de los niños y el cerebro de las personas. Digamos que esto inaugura una nueva era, que es la digital, que es la era del aprendizaje, y ahí es donde nos vamos a mover todos. Esta era es muy importante. Bueno, pongo una pequeña anécdota. Esto en Internet viene así, ¿no? Este dibujo lo conocen todos ustedes, se ve cómo evoluciona. Es decir, aquí se ven cómo la ganadería, la agricultura, la industria, la información, ¿no? Cómo evoluciona la sociedad. Y luego ahí hay una incógnita de cómo será la era del aprendizaje, cómo será el futuro. No sé, a lo mejor es algo así, ¿no? Lo cierto es que Internet es muy importante para nosotros, para los docentes, porque se ha convertido en un ordenador global. Pongo ahí una frase de Don Tapscott. En cierto modo, cada vez que trabajamos en Internet, estamos alimentando la máquina, estamos introduciendo información en esa especie de ordenador mundial. Y esto, teniendo en cuenta que aprendemos para toda la vida, pues abre una oportunidad extraordinaria para la escuela. Tenía aquí, voy a intentar, este vídeo no es como los que hemos visto antes, que nos presentaban que era este es bastante más feo, pero es un vídeo histórico que me envió hace unos años Lynn Margulis, la esposa de Carl Sagan, una bióloga extraordinaria que falleció hace poco, y me gustaría que se fijaran en esto. Ahí, perdón,
Perdón, no quería pararlo simplemente. Bueno, eso que se ve ahí es una ameba. Es un ser primitivo, es una célula, no tiene nada. Que se sepa, tiene muy poquita inteligencia. Comparado con un humano, desde luego, no tiene nada que ver. Bueno, pues esto que vio Lynn, que lo grabó en su laboratorio de Massachusetts, es muy llamativo, porque es un ejemplo precioso de trabajo cooperativo. Se ve como la ameba está pues reproduciéndose, como comiendo con lo que tiene a su alrededor, y lo que hacía Lynn era, en un momento determinado, limitar su alimento. Le quitaban el agua que tenía alrededor y le quitaban la comida, ¿no? ¿Y qué hacen las amebas cuando les pasa eso, cuando tienen problemas? Pues les pasa algo así. Que de pronto empiezan a segregar una sustancia, por eso se llama grasina, y se empiezan a agrupar todas las amebas en un punto. Se ponen todas de acuerdo. Imagínense, o sea, unos seres unicelulares, primitivos, que se ponen de acuerdo ante un problema y se juntan hasta que llegan a hacer un organismo como este, que tiene ya un par de milímetros de altura. O sea, hay millones y millones de amebas metidas ahí, y este organismo sigue desarrollándose. Hay unas cuantas que se sacrifican para hacer una carcasa y el pedúnculo se desplaza por el bosque hasta encontrar un sitio donde haya comida, y si no la encuentran, pues se forma una especie de quiste y esperan a que llegue la comida. Y es decir, esto es un montón de amebas sin inteligencia que se han juntado todas para resolver un problema común, para sobrevivir nada menos. Me llama mucho la atención porque en el mundo educativo, si las personas de esta sala simplemente consiguiéramos compartir la experiencia que tenemos acumulada en una millonésima de lo que hacen las amebas, claramente cambiamos el mundo. Claramente cambiamos el mundo. Y por eso tengo mucha esperanza en las reuniones como esta. Conviene que pensemos qué significa aprender en la sociedad del conocimiento. Hemos dicho que los datos no son importantes porque caducan. Entonces, ¿qué hace falta aprender? Bueno, conviene recordar que el gran reto que tenemos es que no se nos quede ningún niño atrás. Es decir, que ninguno salga rechazado por la tubería esa lateral de la máquina que vimos. Todos estos niños tienen algo en común. Todos tienen una vida, todos tienen que progresar, todos tienen que avanzar en función de sus posibilidades, de sus intereses, y tienen que ser capaces de construir un proyecto de vida. La escuela tiene que sacar a todos adelante. Entonces, claro, ¿qué tipo de ciudadano tiene que preparar la escuela? Pues volviendo a la neurociencia, cuando pensamos que los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Pues hay que recordar que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, ¿no? El de las matemáticas, pues viene a ser un poco como la parte contable de nuestra mente, ¿no? Y el hemisferio derecho es la parte creativa. Cuando ustedes piensan en una empresa, hay contables y hay creativos. Entre ellos se llevan a matar. O sea, el contable aspira a que el creativo desaparezca y el creativo también quiere que desaparezcan los contables. Pero el hecho de que los dos trabajen juntos consigue resultados extraordinarios. Bueno, pues en nuestro cerebro también hay un contable y hay un creativo que se llevan muy mal y podemos llegar muy lejos cuando nos ponemos a trabajar juntos. Pero en la escuela trabaja solo la parte del contable. Si se fijan ustedes, trabaja la parte analítica, la lógica, matemática, la verbal, la numérica, la argumentativa, etc. Y normalmente trabaja muy poquito el pensamiento emocional, el espacial, el visual y también el espiritual y el existencial, que forman parte de la persona. Toda esa parte se nos queda un poco olvidada y son muy importantes. Bueno, pues tenemos que conseguir en la escuela que los niños que predomina la parte derecha del cerebro también tengan su oportunidad. Incluso porque el futuro probablemente esté más en sus manos que en los del otro lado. En cierto modo, lo resumo con esta frase que atribuyen a Einstein, que dice que educación es lo que queda después de haber olvidado todo lo que aprendimos en el colegio. Y estoy muy de acuerdo. Es decir, al final, lo que aprendimos de las integrales, ¿dónde quedan las integrales? ¿Dónde quedan? Al final, todo son excusas para progresar, para avanzar y para construir la persona. ¿Y qué es lo que no caduca? Pues, porque esto es el papel de un profesor. Lo que no caduca son, en mi opinión, tres cosas.
los criterios, esos criterios que necesitamos para poder entender la información relevante de la otra, para poder sobrevivir en un mundo de intoxicación, los valores que nos ayudan a ser y a convivir, y las competencias, que ahora, por cierto, ocupan un espacio muy importante en nuestra reforma, ¿no? Esta adaptación, ¿cómo se llama?, de la reforma que tiene ahora aquí en la República Dominicana, que está poniendo en marcha el Ministerio y que está centrado en introducir el concepto de competencia. Realmente creo que es un acierto. Eso es lo que no caduca. ¿Qué queremos decir con los criterios y valores? Pues queremos decir que tenemos que pensar que el docente no solo instruye, sino que educa, que hay que trabajar la cooperación y no tanto la competición, que es mejor acumular, que es mejor compartir que acumular, que no hay que trabajar el individualismo sino el interés común, la comunidad, que no hay que orientarse tanto a la formación como a la educación integral para la vida, o que no hay que centrarse tanto en un currículo estándar elegido por el Ministerio como en un plan de desarrollo personal de cada niño. Estas competencias surgen de una intuición de que la economía del conocimiento requiere nuevas habilidades y se refieren a nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar y nuevas formas de vivir. Pongo una definición de competencia que se utiliza en el proyecto de la Unión Europea. Un alumno es competente cuando aplica algún tipo de saber, entendido como saber teórico, como saber práctico o como saber ser, de manera exitosa y ética en un contexto determinado. O sea, es aprender y trabajar y resolver en contexto. Hay 4 competencias muy importantes que conviene que tengamos presentes. Estas son las que recomienda la OCDE en 2010. Las competencias digitales, que tiene que ver con el pilar de aprender a hacer y a conocer de Jacques Delors. Las habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas, que es la competencia de aprender a pensar. Las interpersonales y de autodirección, que tienen que ver con aprender a ser. Y la formación continuada, que tiene que ver con aprender a aprender. Y que tiene que ver fundamentalmente con la idea de que realmente una vez que hemos salido del colegio hay que seguir aprendiendo toda la vida, porque el entorno cambia constantemente. Entonces, por volver y por cerrar este apartado de la Escuela del Futuro, pues recordemos que la escuela actual surgió en el paradigma de la revolución industrial y está muy orientada a la estandarización y compartimentación, y que necesitamos una nueva escuela que atienda a cada niño, que tenga una educación personalizada, que sea capaz de motivar, porque aprenden mejor cuando algo les interesa y les apasiona, que tenga un modelo educativo a la medida del alumno y a la medida del centro. El café para todos no existe en la educación. Y sobre todo, que tenga profesores entusiastas y optimistas. La palabra optimista la pongo porque me parece que alguien que crea de verdad que se puede mejorar el mundo con ayuda de la educación es un optimista convencido, ¿no? Pero es que si no es así, mejor que no se meta profesor. Un docente tiene que ser un optimista. Recuerdo que, y esto conecto con lo que se ha comentado antes, por tanto voy un poco más deprisa, el docente no es un enseñante, es un especialista en aprendizaje. En esta viñeta, lo comento muy rápido, un niño le dice al otro que le ha enseñado a silbar a su perro. Y el otro dice, oye, pues no oigo que sirve. Y le dice, claro, he dicho que le he enseñado, no que haya aprendido. ¿Vale? Bueno, pues realmente esto nos pasa muchísimo. Nos obsesionamos con lo que enseñamos y no con lo que aprenden. No sirve para nada. No sirve para nada. Y, por favor, esta frase me gustaría que sea una de las cosas que se lleven. Creo que en el contexto actual el docente es la conciencia educativa de la sociedad. No es una correa de transmisión de lo que dice la administración educativa. No es la correa de transmisión del ministerio. Es la conciencia educativa. ¿Por qué? Porque es quien construye los criterios, los valores y las competencias de los niños. Por tanto, es quien ayuda a construir realmente la ciudadanía. El docente, por eso, realmente es un personaje estratégico de la sociedad. Aunque le paguen poco. Y también es importante recordar que educa el centro y la comunidad educativa
y que aquello que nosotros conocimos de la libertad de cátedra, del profesor que se encierra en su clase y hace lo que quiere, eso pasó a la historia. Tenemos que trabajar juntos porque es muy complejo el problema que tenemos delante. Por tanto, no nos queda más remedio que compartir. Eso es el trabajo del docente, que tiene un papel central en la escuela del futuro. ¿Qué son? Pues depende de a quién se le pregunte. Para los responsables de un colegio, las TIC son una imagen de innovación y un elemento de diferenciación del colegio de al lado, lógicamente, no son mucho más. Para un padre, las TIC son modernidad, un indicador de que el centro donde lleva a sus hijos está al día. Para un alumno, pues es novedad, es motivación, digo de entrada porque luego en la práctica, cuando al final lo que motiva es aquello que tú puedes decidir, ya no quiero seguir. Si te obligan ya no motiva tanto, pero bueno. Para muchos docentes, las TIC son más recursos, pero también más trabajo. Y también es un factor de mucha inquietud sobre su impacto y su eficacia en el aula. Para los buenos docentes, las TIC son una oportunidad de mejora de la educación. Ellos entienden que las TIC puede ayudar en la educación individualizada, que decíamos antes que es uno de los grandes retos de la escuela actual. Y para los políticos, para las administraciones educativas, las TIC son una solución muy llamativa, muy visible, fácil de adoptar y barata. Ellos usan mucho la palabra barata y pongo dos ejemplos muy distintos pero que dan una idea. Uno es un planteamiento de Schwarzenegger en Texas para decir que iba a poner enseñanza digital en las aulas, pero aunque no se vea bien, dice ahí que es para ahorrar 24.000 millones de dólares porque andaba muy mal el presupuesto. O sea, realmente la razón principal, bueno, a ver, no del todo, porque luego dice, además creo que no hace daño meter el ordenador, pero realmente el objetivo es ahorrar dinero. Y esto lo llevo a una cosa de este mismo mes en España, en la que el Ministerio de Educación de España propone también ahorrar nada menos que el 90% de los costes de la educación poniendo contenido digital. Motivo, ahorrar. No hay ninguna otra función. Bueno, esto es las TIC para las administraciones. Ahora bien, ¿realmente las TIC, y esto me parece muy relevante, sirven para aprender? Pues les voy a poner esta gráfica. No se fijen, hay muchos países, fíjense solo en dos cosas. En los triángulos rojos y en los cuadrados grises. Triángulo rojo son las calificaciones en los exámenes PISA de los alumnos que usan mucho el ordenador. Y los cuadrados grises son los que usan poco el ordenador. Y ahí están los resultados medios de cada país. Entonces, con esta foto, que es un dato objetivo, la conclusión es, con el ordenador se aprende mucho más. Pero aclaro un matiz de la gráfica. Esta gráfica se refiere a usar el ordenador en casa. Porque cuando la gráfica se dibuja para el uso del ordenador en el colegio, sale esto. Ya la cosa sea, ¿qué está diciéndonos esto? Pues probablemente que el ordenador está funcionando como lo que decía antes, como un factor socioeconómico. Si el niño usa el ordenador en casa, pues es que hay ordenador en casa. Y si pusiéramos en la gráfica que tienen 2 carros en casa, también saldría la nota más alta. ¿De acuerdo? La clave es qué pasa en el colegio. Y es ahí donde estamos viendo que hay un problema en la forma de aplicarlo. Me pasó esto. Por eso se entiende cosas que pasan como esta. Esto es una noticia del New York Times del año pasado, justamente de octubre de 2011, en la que se hacían eco de un colegio en Silicon Valley que no tiene ordenadores de ningún tipo, pero es el colegio donde van los hijos de los que trabajan en Google, en eBay, en Apple y en Amazon. Están aquí. Y dices, ¿se han vuelto locos? Cuando miras en la página web se ve que no. Se ve, fíjense las cosas que hacen en el colegio. Realmente en ese contexto el ordenador pues aporta poco, rompe la creatividad, ¿no? O sea, la mata, claramente, ¿no? En este mes salió una noticia muy parecida en Le Monde que básicamente dice lo mismo. Y además augura una cosa muy curiosa para que vean otra vez el problema de la equidad. Según Le Monde, dice que la búsqueda de colegios que no tengan o limiten el uso de las tecnologías será una tendencia entre las clases acomodadas. Es decir, el ordenador
para el que tenga que trabajar mucho. El que tenga medios, pues podrá manejar otras cosas, ¿no? Vuelve otra vez la brecha de la equidad aquí. Bien. Bueno, ¿por qué falla la tecnología en las escuelas? Pues porque se usa para seguir haciendo lo mismo de manera más eficiente, o porque se aplica sin el desarrollo de un nuevo modelo, o porque se forman a los profesores en aspectos técnicos y cuando no encuentran resultados pues abandonan, o porque se implanta como fin en sí misma, o porque es una fiebre transitoria. Pues yo creo que las respuestas son evidentes. Todas son verdad menos la última. Esto viene para quedarse, por tanto, las tecnologías van a estar en el aula con nosotros siempre. Voy a terminar con un par de comentarios y luego haré unas conclusiones finales. Cuando un cambio lo impulsa la tecnología y pasamos de usar una pizarra de papel, una pizarra y tiza a una pizarra interactiva, lo que hacemos es un movimiento muy poco significativo, de una innovación muy pequeña. Venimos a hacer más o menos lo mismo. Lo que hacemos es reforzar lo que se venía haciendo antes. Cuando ponemos la tecnología en un aula sin que hayamos pensado para qué la queremos, cuál es la pedagogía aplicada, cuál es la metodología, pues viene a ser como si tenemos un gramófono de estos que llevan un disco de pizarra y decidimos ponerle tecnología, ¿no? Y se nos ocurre, para mejorarlo, hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre en realidad es que es horrible el resultado. Ahora lo traslado a un profesor. Este profesor, cuando le pongo tecnología, le pongo un micro o le pongo un ordenador, no voy a resolver su problema, funcionará peor. Lo que dice Bill Gates, y esto me parece una frase importante, es que la primera regla de cualquier tecnología es que cuando se aplica a una operación eficiente, mejora la eficiencia. Y cuando se aplica a una operación ineficiente, aumenta la ineficiencia. De modo que si una persona es un desastre, pues cuando le ponen tecnología se va a notar más. No va a resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Pues más bien es pasar de una escuela que gestiona muy bien la uniformidad a una escuela que gestiona muy bien la diversidad. Y esto no se hace con tecnología, se hace con pedagogía. ¿Vale? En cierto modo, y lo resumo en esta gráfica, hay como dos modelos. Un movimiento horizontal que está centrado en la tecnología, que nos permite pasar de una escuela tradicional a una escuela tecnológica, y un movimiento vertical que está centrado en el alumno y en la educación integral, que nos permite pasar de una escuela tradicional a una innovadora. El reto es utilizar la tecnología para movernos en los dos sentidos. Es que la tecnología puede ser un catalizador del cambio y nos puede ayudar mucho a evolucionar de esta manera. Bien, tan solo voy a decir tres ideas de para qué nos puede ayudar la tecnología. La primera, la tecnología nos puede ayudar muy bien como instrumentos mediadores en la enseñanza del aprendizaje. Nos puede ayudar también como un instrumento para personalizar el aprendizaje. Y la tercera cosa, bueno, esto es les voy a comentar algo de esto. Esto es una experiencia que hicimos en la Fundación SM, la dirigió Álvaro Marchesi, que es el actual secretario de la OEI, en la que estuvimos probando cuál era el impacto de trabajar con materiales digitales con niños de tercero de secundaria, 14 años. Y la conclusión que sacamos era que cuando trabajaban con libro o con material digital, el conjunto de los niños con los exámenes externos sacaron toda la misma nota. No hubo ninguna diferencia. Pero cuando aislamos a un grupito muy pequeño de niños, que eran los que los profesores estimaban que tenían riesgo de exclusión y de fracasar y de abandonar el colegio, estos niños, que son los de la zona naranja, empezaban igual que los demás, pero con el ordenador mejoraban muchísimo. Realmente esa fue la única conclusión que sacamos. Pero ya es mucho. Es decir, llegamos a la conclusión de que el ordenador les favorecía especialmente a estos niños con menos conocimientos y menos interés. Desgraciadamente hay muy poquitas investigaciones de este tipo y por tanto pues, es difícil sacar conclusiones. Y el tercer valor que tienen las tecnologías es la colaboración. Quizá es el principal regalo de la era digital y conecta con un punto que me parece fundamental y que ha salido en una de las preguntas. Las TIC
para lo que sirven especialmente es para crear una comunidad educativa viva, para conectar a toda la gente que tiene interés en que el niño progrese. A los padres, a los profesores, a toda la sociedad. Y esto no voy a comentar nada del libro digital. Y me voy a quedar con 3 conclusiones. La tecnología, al final, de cualquier material, tiene que estar centrado en la misión y en la visión educativas. Así que resumo los puntos clave que quería haber dicho en esta charla. La primera es que tenemos que centrarnos en lo que no caduca. Y lo que no caduca son los criterios, los valores y las competencias. Y hay que centrarse en eso. Pongo esta frase de Goethe que dice que las cosas que importan más, que es esto, no tienen que estar a merced de las que importan menos, llámesele currículum. Esto es lo importante. La segunda clave es de verdad, trabajar por la formación integral. La formación integral quiere decir que no es el modelo de la izquierda, que es una persona que reparte, imagínense, la misma información en muchas cabezas, ¿no? Como el que reparte publicidad en los buzones de correos. No es eso. Es más bien el que ayuda a crecer a una flor a su manera, como dice Chomsky. ¿De acuerdo? Eso es educar. Y la tercera clave es el proyecto. Las TIC nos pueden ayudar a abrir la escuela al mundo y actuar como andamiaje que articule las actuaciones pedagógicas en un centro educativo. Muy importante, los proyectos de innovación no pueden, tienen que estar enmarcados en un proyecto educativo, si no, no funcionan, y las innovaciones no deben introducirse desde la tecnología de ninguna manera, sino desde el proyecto educativo y sus necesidades educativas. O sea, lo que manda en tecnología es la educación. Cuando queremos hablar de tecnología, lo que hay que hacer es hablar de educación. Y termino ya simplemente diciendo que yo creo que una de las cosas que deben hacer en los centros es intentar explicitar, intentar poner sobre un papel qué entendemos por lo que es educar. Hay que hacer un esfuerzo, porque realmente poner de acuerdo a toda la comunidad ayuda un montón a orientar los resultados. Nosotros tenía un librito que se llama Proyecto Educativo y lo han hecho los editores en SEM y trabajan con un material que explica qué es para ellos educar. He sacado 4 frases de ahí del libro, ¿no? Pero vamos, muchas más, ¿no? Educar es más que transmitir conocimientos, es más que informar e instruir, es intervenir positivamente desde la autoridad moral del maestro para hacer crecer, es cultivar en el niño el pensamiento, el juicio, la sensibilidad, la ética, la conciencia moral, la tolerancia, el sentido de la gratuidad, el arte de ser feliz. Eso es educar. Es conseguir que cada niño desarrolle al máximo sus capacidades y crezca en todas sus dimensiones de mente y de espíritu. Eso es educar. Bueno, esto es el reto de un docente. Esto es lo que hace un profesor, por eso es tan importante su trabajo, porque a ver qué profesional de la sociedad es capaz o se enfrenta a un reto tan importante como este. Y, en cierto modo, educar, pues, dice Gabriel Celaya, es lo mismo que poner motor a una barca. Esto es los 2 primeros versos de un poema, que si no hay preguntas luego lo leeré, y que, en definitiva, en la reflexión que estábamos haciendo en esta sesión era ¿y si esa barca, ese motor puede ser